Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina y hablando de inmigración esta mañana, aquí tomándose su cafecito, la tenemos como cada domingo. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, Gina. Muy bien. Gracias por estar aquí conmigo y pues muy contenta de estar aquí para hablar contigo acerca de nuestro tema, el cual algunas veces es buena conversación, otras veces es mala conversación, pero yo creo que hoy vamos a tener una buena conversación. Muy buena conversación y tantas cosas que han pasado en las últimas semanas. Pero antes, como siempre, le pido que nos dé su número de teléfono para las personas que nos están escuchando y quieran hacer una consulta con usted. Claro que sí, es el 678-956-8600, 678-956-8600. También me pueden visitar en mi página web www.hablandoconcarolina.com. No se olviden, hablando es con H. Mis oficinas están en la Buford Highway, en la 2751, en el piso 8 y vengan a visitarme. Claro que sí, no olvide también el Facebook, porque tenemos Facebook Lives, pero se quedan en caso de que la gente se los pierda. Absolutamente. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Abogada, han pasado tantas cosas en las últimas semanas. Lo más sobresaliente ha sido la confirmación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en donde pues los dos partidos han tenido una difícil pelea, pero al final los republicanos decidieron ponerlo en la Corte Suprema y queremos saber cómo puede afectarnos ahora que tenemos más republicanos o más conservadores en esta Corte. Sí, entonces supuestamente la Corte Suprema es apolítica, lo cual significa que supuestamente los jueces no tienen ningún tipo de sentido hacia un partido o el otro. Pero obviamente en práctica nosotros sabemos que eso no es correcto, eso no es verdad, particularmente después de lo que ocurrió con el proceso del juez Kavanaugh, quien ahora por supuesto empieza en la Corte Suprema este octubre. Es interesante porque el término de la Corte Suprema empieza este mes, termina en junio y después de junio a octubre no hay ningún tipo de decisión. Ese es el periodo de tiempo donde deciden qué preguntas tomar. Y después entre octubre y junio oyen los casos y toman las decisiones. Entonces, nosotros sabemos que por mucho tiempo hemos tenido una corte que ha estado dividida, en mi opinión, con cierto balance, donde teníamos cierto grupo de personas más liberales, cierto grupo de personas más conservadoras y una o dos personas en el medio quienes siempre hacían la función de hacer la decisión, ¿verdad? Ese balance medio de la Corte Suprema pues claramente ha terminado con esta nominación. Ahora la Corte Suprema está compuesta de muchas más personas del lado conservador que del lado liberal y generalmente cuando hay una mayoría conservadora, los casos que tienen que ver con inmigrantes tienen peor resultados. Sí. ¿Nos puede explicar cómo es que llegan los casos a la Corte Suprema para la gente que tal vez no tenga esta información? Absolutamente. Entonces, esto es interesante porque para que un caso llegue a la Corte Suprema, va primero a pasar por las Cortes Federales Menores. Pero el hecho de que un caso llegue a las Cortes Federales Menores no necesariamente significa que lo van a mandar a la Corte Suprema o que la Corte Suprema va a aceptarlo. La Corte Suprema recibe miles de aplicaciones anualmente de casos de personas que quieren que oigan el caso, pero nada más acepta algunos. Porque la Corte Suprema es donde se terminan los casos, ¿verdad? Lo que ellos decidan es lo que va a hacer. Correcto, y muchas veces la Corte Suprema quiere primero ver qué hacen todos los circuitos. Los Estados Unidos está dividido en grupos de circuitos federales. Normalmente cuando tenemos casos donde ciertos circuitos dicen una cosa y ciertos circuitos dicen lo contrario, o sea que hay un conflicto entre los circuitos, ese es el tipo de caso que la Corte Suprema va a tener más deseo de tomar. Simplemente para tener una palabra final de cuál circuito está correcto, para poner todo el mundo en la misma línea federal. Hay muchos casos que no van a la Corte Suprema, así sea porque no son aceptados por ellos, quizás porque a lo mejor es una decisión que ha tomado un circuito, pero nada más un circuito. Y hay muchos otros casos que no van a la Corte Suprema porque una vez de que terminaron de pelear en la Corte Federales, los litigantes no quisieron llevarlo a la Corte Suprema. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar acerca de cuando hicieron la prohibición de viaje.
la primera, la segunda, la tercera, ¿verdad? Y finalmente la tercera fue la que fundió, la que pudo proseguir. Si te das cuenta, después de que la primera barra contra de entrar a los Estados Unidos fue litigada en una corte federal, el gobierno federal dijo que iba a llevar a la Corte Federal, a la Corte Suprema, pero no lo hizo. Pero no lo hizo, sí. Llegó la segunda tanda, también perdió en una Corte Federal y dijo que iba a mandarlo a la Corte Suprema, pero nunca lo hizo. Lo que hicieron en vez es hacer la tercera versión, claro, habiendo aprendido de todas las cortes federales previas, y esta sí fue la que defendieron a la Corte Suprema. El punto aquí es que muchas veces los litigantes no llevan las cosas a la Corte Suprema porque saben lo que va a ocurrir o el miedo de que va a ocurrir en la Corte Suprema. En el caso del presidente Trump y sus primeras 2 barras de viaje, su gente no quiso llevarlo a la Corte Suprema porque su gente temía o tenía la impresión grandemente de que la Corte Suprema iba a decir que no. Y eso iba a ser políticamente un problema muy grande para el presidente Trump. Ahora, el gobierno del presidente Trump se va a sentir mucho más con fuerza de llevar casos a la Corte Suprema ahora, cuando hay una mayoría de jueces quienes son extremadamente conservadores, normalmente anti-inmigrante. Entonces, si el presidente hace algo que nosotros percibimos hacer contra inmigrante, es muy probable que esta Corte Suprema vaya a oír esos casos, porque es muy probable que el gobierno de Trump suba esos casos. Eso no es de decir de que la Corte Suprema, que estos jueces, incluyendo Kavanaugh, tienen una estampa donde simplemente le van a decir que sí al presidente. La realidad que un juez conservador tiene el impulso de interpretar la Constitución en la manera exactamente que ha sido escrita y por las razones por las cuales fue escrita. No como un documento vivo o moderno que tiene que ser interpretado basado en las... Como estamos ahora, sino el documento se tiene que interpretar de una manera muy específicamente como fue escrito, con las palabras que fue utilizado. Aunque no lo creas, hay veces que cuando se hace ese tipo de interpretación, un caso migratorio queda mejor. Por ejemplo, hace 3-4 años hubo una decisión muy importante en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema le dijo a Inmigración que ellos no podían deportar a las personas si las personas simplemente tenían, por ejemplo, un crimen que en un estado se dice crimen de robo. Que el hecho de que hayan tenido una convicción de robo en un estado no es suficiente para que ellos asuman que eso es un crimen que los hace deportable. Y que bajo la escritura del Congreso, específicamente lo que decía en la escritura del Congreso, los estados tenían que utilizar la definición federal de robo, no las estatales. Y el resultado de eso fue que entonces ahora en cortes migratorias, antes de poder deportar a una persona por robo, por ejemplo, se tiene que asegurar que la definición estatal es igual que la federal. El resultado para nosotros en Georgia fue significante, porque en Georgia hay varios crímenes de robo, pero un par de ellos ahora no es considerado un crimen deportable, porque ahora no es considerado crimen de robo porque simplemente no es la misma imagen o el mismo crimen que el crimen federal. Entonces, hay veces cuando tener a un juez que se llama un juez textualista, o sea, que lee la palabra y lo que significa, lo que dice la Constitución, lo que dijo el Congreso cuando pasó esa ley, eso es lo que es. Pero en general, cosas como, por ejemplo, la barra de viaje, como, por ejemplo, quitar o poner DACA, quitar o poner TPS del presidente, hay una probabilidad mucho mayor de que la Corte Suprema ahora apoye al gobierno del presidente, si quiere hacerlo simplemente por deferencia o por escrito o por lo que dice la ley, o
porque ahora tenemos una mayoría de jueces que son conservadores y mientras más conservador el juez, menos latitud va a tener un caso migratorio. Ok, muy bien. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Quiero que nos dé su número de teléfono, por favor, abogada. Es el 678-956-8600. 678-956-8600. Y mientras esta gran pelea de la Corte Suprema, hubo un juez federal que detuvo la cancelación del TPS. Mucha gente ni se dio cuenta porque estaban tan enfocados en lo de este juez, pero ¿qué significa eso para las personas que están con miedo porque ya se les termina? Bueno, yo creo que mucha gente no se dio cuenta porque el gobierno tampoco hizo mucho acerca de esto, ya que el gobierno está, en mi opinión, molesto con este juez federal. El juez federal Chen es una corte federal en California. Recibió una demanda. Esta demanda fue sometida alrededor de marzo de este año. Y la demanda fue sometida por hijos americanos de padres de ciertos países donde el TPS, el programa del TPS fue terminado. Específicamente, el gobierno, el presidente cerró TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Todo esto ocurrió antes de marzo del 2018 y los hijos de personas de estos países hicieron una demanda. La razón por la demanda es que ellos dicen, el gobierno dice que ellos están terminando el TPS porque ya la gente no necesita protección y no nos va a hacer daño a nosotros. Y dijeron, esto no es cierto. Todavía se necesita la protección, aquí está la evidencia de esto, y nosotros, los hijos americanos de esta gente, salimos heridos por esta decisión. Además, alegamos de que la causa por la cual cerraron estos programas es el racismo. Ese caso fue montado en la Corte de California. Para recordarles, el TPS salvadoreño estaba por expirar septiembre del 2019, de Haití julio del 2019, Nicaragua enero del 2019 y Sudán noviembre de este año, o sea, el mes que viene. Entonces, desde marzo hasta ahora que sometió el paro al gobierno contra determinar el programa, también tenemos 2 países adicionales quienes cerraron. Eso es Honduras y Nepal. Pero el anuncio de cerrar Honduras y Nepal no bajó sino hasta junio. Ya la demanda había sido sometida y por eso que esa demanda no incluye a Honduras y a Nepal. Yo sospecho de que ahora que el juez tomó esta decisión, de que habrán litigantes de Honduras y litigantes de Nepal que van a someter la causa en la Corte Federal, al menos de que el gobierno del presidente acepte el paro, no solamente para los países nombrados, sino para todos. Correcto. Entonces, lo que el juez hizo fue un paro temporal. El paro es que el presidente ha violado el proceso administrativo y ha tomado decisiones basadas en razones no permitidas por la Constitución, como por ejemplo el racismo. Ok, ¿el TPS es una orden ejecutiva? Es una orden ejecutiva como es el DACA. Pero entonces, ¿no se supone que el presidente puede decidir? Absolutamente. Entonces, y esto es un maravilloso punto, Gina. El presidente puede decidir poner el TPS y puede decidir quitar el TPS. Esa no es la pregunta aquí. El problema es que una persona de este gobierno que tiene el poder puede utilizarlo, pero no puede abusarlo. Y entonces, lo que los litigantes están avanzando en su argumento es que él tiene el poder de quitarlo, que la razón por la cual lo estaba quitando era X, Y o Z. Adicionalmente, mientras estaba haciendo eso, estaba mandando mensajes y twitters acerca de que todos los latinos no servimos para nada, todo el mundo en África, tú sabes, es un país de basura, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Entonces, el punto de este juez no es que él no tiene el poder de hacerlo. El punto de este juez es que él no puede utilizar su poder mintiendo o diciendo cosas que no son, o para básicamente penalizar o hacerle daño a personas por motivos no permitidos. Claro. Entonces,
como te expliqué, los litigantes dijeron varias cosas. Número 1, dijeron, el presidente dice que ya no hay problemas en estos países. Eso es mentira. Los problemas todavía están en algunas situaciones peor, ¿verdad? Entonces, eso es una mentira. El presidente dice que ya no necesita la protección, que nadie va a ser dañado cuando la protección se quite. Eso es mentira porque esta gente lleva 20 años viviendo aquí con TPS, ahora tienen hijos americanos, X, Y o Z, y aquí va a haber daño. Y después, encima de eso, el presidente dice que oficialmente que cerrar el TPS era posible porque ya todo estaba bien en el país, pero inoficialmente por medio de su Twitter, por medio de sus palabras en sus juntas con sus votantes, etcétera, él está hablando despectivamente acerca de las personas de este país. Sí, deportarlos. Exacto, donde toma la imagen entonces de que él está tratando de hacer algo ilegal, verse como oficio. Y el juez estaba de acuerdo con eso. Ahora, aquí no termina esto. Esto es un paro, lo cual significa que técnicamente Inmigración va a tener que publicar reglas donde explican a las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador qué hacer para tener una extensión de su estatus. Hay la posibilidad de que hagan una extensión automática o hay una posibilidad de que hagan una extensión pidiendo que las personas vuelvan a hacer una aplicación. No sabemos todavía. El punto para nosotros es esto. Hoy es una buena conversación porque le podemos decir a las personas de estos 4 países de que ya no tienen la salida tan inminentemente. Pueden respirar tranquilamente por ahora. Por ahora. Sí. Pero, como tú bien lo dijiste en el principio, la Corte Suprema importa ahora más que nunca. Eso voy, abogada. ¿Por qué este juez federal hace esto si hay la posibilidad de que, bueno, en ese momento todavía aún no era oficial que iba a ser el juez de la Corte Suprema, pero iba para allá? ¿Él pensaba en esto? No, ¿cree? No pensaba en esto, ni tiene que pensarlo, ni puede pensarlo. El juez tiene que lidiar con los litigantes, los hechos y la ley que tiene, los argumentos que tiene enfrente de él o ella. No puede ponerse a pensar en la política o qué va a pasar. Un juez quien tiene miedo de que va a ser reversido, nunca va a hacer nada, claro, ¿verdad? Entonces, esto va de aquí a la Corte del Circuito Noveno, que es la corte mayor de donde está este juez. En la Corte del Circuito Noveno va a tomar una decisión, si apoyarlo en el paro al que cierren el programa o no. El presidente va a tener ciertas opciones. Simplemente dejar que el paro tranquilamente que ande y la gente se quede aquí con un paro. Dudo que eso es lo que vaya a pasar, pero en fin de cuentas, yo no creo que ellos vayan a hacer nada entre ahora y las próximas elecciones porque ya tienen suficientes problemas, pero las próximas elecciones son en noviembre. Entonces, sabemos que el gobierno de Trump sí va a apelar el paro al noveno circuito. Vamos a asumir que el noveno circuito se pone de acuerdo que el paro es apropiado. Entonces, el presidente tiene 2 opciones. Volver a hacer una orden de TPS apropiada, sea lo que sea, ¿verdad? Como hizo con la barra de viaje, o esta vez sí ir directamente a la Corte Suprema. Ahora, esto es un poquito problemático, porque la Corte Suprema entonces estuviera decidiendo, entre muchas cosas, es qué poder tiene el presidente. Y ese poder lo puede utilizar aún así en situaciones donde quizás no es, donde la decisión es política nada más o política y apropiada. ¿Cuánto puede? El poder del presidente es lo suficientemente grande donde él puede en una mano tomar un vehículo legal para hacer algo que no es apropiado o legal, ¿verdad? Entonces, esto va a ser una pregunta muy importante. Ahora, interesantemente, si te acuerdas, el DACA, la demanda del DACA que está pendiente en el 5º circuito, los estados estaban demandando al presidente Obama por haber abierto el DACA, diciendo que él no tiene autoridad de hacer eso. Entonces, si esto va a la Corte Suprema, es posible de que nosotros salgamos de ahí con una orden que dice el presidente puede abrir sus órdenes cuando les dé la gana. Y si ese es el caso, ahí muere el caso contra el DACA,
Claro, puede empezar otro, particularmente si él lo cierra, ¿verdad? Entonces, pero sería hasta Exacto. que Trump se salga de ahí. Asumiendo que no es reelegido, Claro. asumiendo que la gente se pone las pilas y se pone a votar. Entonces, esto pudiera ser una salvación últimamente para el DACA si la Corte Suprema dice que el presidente sí tiene el poder. De nuevo, yo no creo que la pregunta en California jamás fue si el presidente tiene o no tiene el poder. Creo que la pregunta fue a qué tan grande es ese poder. El poder es lo suficientemente grande donde no importa por qué razones lo hace o qué razones dice o qué hace él puede hacerlo punto y aparte, o el presidente también tiene que seguir ciertas normas constitucionales, como por ejemplo tomar decisiones a las cuales él tiene el derecho de hacer, pero que no son basadas en cosas que no son permitidas, como el racismo. Entonces, yo veo que ahora este gobierno va a estar más impulsado en llevar a la Corte Suprema más casos migratorios, con la idea de que van a poder básicamente ser apoyados por la Corte Suprema, por el número de conservadores que están allá en la Corte Suprema. Claro, nosotros todos entendemos que una de las razones principales de poner un juez como Kavanaugh en la Corte Suprema para un presidente como Trump es la idea de que este juez va a decidir a favor de Trump o a favor de algo que le ayudaría a Trump en cosas como, por ejemplo, hay un caso pendiente que si el presidente puede perdonarse él mismo, que si el presidente le encuentran haciendo algo malo o le encontraron algo malo por ser presidente, si él puede ser cargado con un crimen hoy en día o cargado con un crimen después de que es presidente. Estas son las cosas que más le importan a él porque le están investigando sus taxes, le están investigando sus negocios, le están investigando los dineros que aparentemente fueron pasados por métodos que no fueron pasados, etcétera. Rusia, en fin. Yo pienso que la impulsión de él de buscar una persona como Kavanaugh no fue necesariamente una migratoria o que le importe eso. Yo creo que fue más que nada el tener una persona en la Corte Suprema quien pudiera apoyarle a él cuando las cosas se pongan mal hacia él. Pero se vería terrible, abogada, que la Corte Suprema, imagínese, que lo último, la última esperanza que nos queda haga eso. Entonces, tú sabes, muchas cosas se ven mal hoy en día, Gina, no aparenta ser un problema. Cuando Trump corrió para presidente, él dijo algo muy cómico y ahora me sorprende la verdad y lo inteligente que es él en el sentido de haber sabido su posición. A cierto punto él dijo que él podía matar a alguien en pleno Quinta Avenida de Nueva York y de todas maneras nada le pasaría, que de todas maneras lo iban a elegir. Entonces él claramente sabe que él tiene un seguimiento que es ciego. Entonces, tú sabes, muchas cosas que no deberían ser lo van a hacer. Yo pienso que ahora la Corte Suprema va a estar más a la mano derecha que a la izquierda. No tenemos el centrismo, el balance, el cual tú y yo hemos hablado muchas veces acerca de cuánto queremos estar en el medio, ¿verdad? Exacto. Y por el bien de todos, abogada, por el de bien verdad. de todos. No importa el partido que uno esté. Donde no estemos jalando a América de un lado a otro y rompiéndolo en el medio, pero empujando todo en el medio como si fuera gran barriga, ¿verdad? Una barriga de felicidad política. Entonces lo que va a tener que ocurrir es que en estas elecciones que vienen ahora en noviembre, si la gente en realidad se pone a votar y se puede elegir una casa, un Senado que es más demócrata que republicano, vamos a tener más o menos un balance, porque vamos a tener una Corte Suprema que va a ser bien derechista y por muchos años, porque estos jueces son jóvenes. Tenemos al presidente que obviamente es derechista. Necesitamos el Congreso que vaya a la izquierda un poco para poder mantener este balance. Si el Congreso se mantiene en la derecha, yo no sé qué va a pasar. No vamos a tener ningún tipo de método hasta que pasen 2 años más. El daño que puede ocurrir particularmente para inmigrantes, daño legal, daño físico, el número de deportaciones, de detenciones, separaciones, todo.
hasta los mismos jueces de inmigración. Los mismos jueces de inmigración están demandando al presidente porque les está ordenando a ellos de no ser jueces. Les está diciendo a ellos qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Hasta los mismos jueces de inmigración, quien te voy a decir, tradicionalmente no son considerados las personas más centristas del mundo. La barra de jueces de inmigración han sido tradicionalmente considerados bien extrema hacia la derecha. Los mismos jueces están repudiando las instrucciones del Departamento de Justicia bajo el abogado general, y lo que quieren hacer, y yo los apoyo a ellos en esto, lo que quieren hacer es poder retener su independencia. Hacer su trabajo, lo que ellos deben de estar haciendo. Sin que les digan a ellos qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, estamos en una situación donde hasta las mismas personas quienes normalmente están a la derecha están básicamente expresándose de una manera o de la otra, de que estamos demasiado a la derecha. Sí, así es. Abogada, entonces, para nuestra gente que está en esta situación de cualquiera de los países del TPS, ¿qué pueden hacer en este momento? ¿O hay que esperar o hay que prepararse o qué hacemos? No sabemos todavía. Hay que pegarse en las noticias. Yo me imagino que tú y yo vamos a hablar acerca de esto en un par de domingos después de hoy, pero sabemos que los de Honduras, ellos estaban extendidos hasta el 2020. Sí. De nuevo, no fueron incluidos en esta demanda simplemente porque su TPS no había sido terminado. Hay la posibilidad de que haya un paro para los hondureños y la gente de Nepal, pero por ahora los salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y la gente de Sudán tienen un paro, el cual no sabemos qué significa, no sabemos cómo va a ser ejercido, y la realidad es que, por ejemplo, Sudán se acaba ahora en noviembre y Nicaragua en enero. Ellos probablemente van a ser más beneficiados que la gente del Salvador, por ejemplo, porque El Salvador tiene TPS hasta septiembre. Sí. De aquí al septiembre que viene hay la posibilidad de que ya tenemos una decisión, ya el gobierno tomó una decisión diferente, a lo mejor el noveno circuito habló, a lo mejor la Corte Suprema toma el caso, no este término, porque no está enfrente de ellos este término, pero para el próximo término, lo cual significa que tendríamos una decisión para junio del 2020. Entonces, yo pienso que El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán están probablemente bien hasta cierto punto en el término de la Corte Suprema, asumiendo que es mandado a la Corte Suprema, lo cual puede ser hasta mediados del 2020. Pero nosotros tenemos que esperar instrucciones de inmigración. Nosotros sospechamos de que ellos lo que van a hacer es o una extensión automática o un proceso de reaplicación como el antiguo, pero con un tiempo más limitado. No lo sabemos. Abogada, ¿sería buena idea que vengan con usted para que empiecen a prepararse para cualquier cosa que venga? Tú sabes, hay muchas buenas razones por las cuales visitar a un abogado si no lo han hecho, particularmente si tienen TPS. Una de ellas es para poder asegurarse de que cualquier oportunidad que abra por medio de esta orden federal sea aprovechada. Claro. Pero hay otras razones. Yo tengo personas de TPS que vienen a hablarme, que han venido a hablarme a mí, particularmente desde que el TPS se le está cerrando, a quienes nosotros hemos encontrado otros caminos. Claro. Entonces, hay muchas personas todavía que tienen TPS que piensan que no tienen más nada porque a lo mejor tienen una orden de deportación o tienen aquello, lo otro, y no hacen nada. Sí. Pero la realidad... O sea, tomaron su decisión. Sí, ellos mismos tomaron su decisión. Sí. La realidad es que yo he tenido muchas personas de TPS que han venido para acá y hemos básicamente planificado un otro camino. Sí. Así sea un otro camino para empezar a hacerlo desde ahora, si se puede, o para tenerlo como plan B, claro, una vez de que el TPS se acabe. El punto es este. Es posible que tú vas a hablar con un abogado y al final de la consulta te vas con un bojote de información, pero en realidad no tienes plan. Claro que sí. Pero también es posible de que tú eres una de esas personas que al hablar con un abogado tú vas a tener un plan de acción. Y es importante, si tú eres una de esas personas, de que tú lo sepas y que tú no te autodiagnostiques, ¿verdad? Uh-huh. De que tú en realidad dejes que un profesional te diga a ti qué plan puedes tener y qué no puedes tener. Entonces sí, vale la pena mucho visitar un abogado. En punto final acerca del TPS hay un rumor, lo cual por ahora nada más es un rumor,
en el cual dicen que la administración del presidente quiere tratar de cerrar la habilidad de una persona de TPS quien viaja y regresa con su TPS a arreglar papeles aquí. Dicen que el abogado general de la nación va a querer alar el caso que permite hacer eso. Si eso ocurre, yo te aseguro de que habrá una demanda a la Corte Federal y a la Corte Suprema, porque afortunadamente para nosotros, la habilidad de que una persona arregle sus papeles una vez de haber viajado con un permiso de TPS, si es un familiar inmediato, un ciudadano, tiene que ver interesantemente con una decisión tomada inicialmente en el 11º circuito, que es nuestro circuito, uno de los circuitos más conservadores, más textualistas de todos ellos, quien leyó la ley escrita por el Congreso y dijo, no, el Congreso utilizó estas palabras y estas palabras son las que son. Son las que son. Y en ese es uno de los ejemplos donde ser textualista también puede ayudar a inmigración mucho. Entonces, hay ese rumor, por ahora es un rumor, los jueces no pueden evaluar si van a tomar una decisión u otra políticamente, pero los políticos sí. Hay la posibilidad de que el gobierno del presidente Trump determine de quizás eso no es una pelea que vayan a tomar, porque eso es una pelea con una corte textualista que van a perder. Wow, increíble, increíble lo que está pasando, abogada. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué interesante plática. Sí, bueno, y una de muchas, porque ahora con la demanda del TPS ya tendremos mucho de qué hablar y mucho que explicar en un futuro. Y también del DACA, porque no sabemos aún qué puede pasar. Correcto. Así que vamos a ver, pero mientras tanto, pues siga pendiente con los programas de la abogada Carolina Antonini, que están súper interesantes cada domingo. Y aquí estamos, abogada, temprano. Denos su número de teléfono y dónde comunicarnos con usted. Es el 678-956-8600, 678-956-8600, o mándame un email por www.hablandoconcarolina.com.